Hola, soy Mariela Villar, directora de Embarazo Activo, y te doy la bienvenida al podcast aniversario para celebrar sus 18 años. Nos acompañarán 18 profesionales en 18 episodios con 18 temas muy interesantes sobre salud, ejercicio físico y maternidad. Espero que lo disfrutes y lo puedas compartir con tus amigos. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio, aniversario, 18 años de Embarazo Activo, y una invitada muy especial tenemos para hablar de disfunciones del suelo pélvico en el embarazo y posparto. La licenciada Marcela Polonsky es licenciada en Kinesiología y Fisiatría, especializada en suelo pélvico. Así que bueno, nos acompaña para explicarnos un poquito más de todas estas disfunciones, ¿sí? Hola, ¿cómo estás, Mariela? Un gusto estar acá y es tan importante hablar de todo esto, así que es un placer poder hacerlo en este espacio. Bueno, gracias Marcela, y la idea es que todos los seguidores, todos los oyentes tengan más conciencia de los cuidados que hay que tener y cuando están las disfunciones, ¿qué podemos hacer? Y para empezar por el inicio, como siempre, vamos a ver qué es el suelo pélvico, a pesar que, bueno, ya venimos hablando en otros episodios del podcast que es tan importante el cuidado, pero vamos a repetir un poquito dónde está ese suelo pélvico y cómo está compuesto. Bien, el suelo pélvico en realidad es un conjunto de músculos y otros tejidos que se encuentran en la parte inferior de la pelvis. Si nosotros tenemos la pelvis, los músculos del piso pélvico tapizan ese espacio inferior. Pero cuando nosotros hablamos de suelo pélvico, en realidad no estamos hablando solo de esa musculatura, sino que hablamos de un montón de componentes que interactúan con esa musculatura, ¿sí? Hablamos de toda la cavidad abdominal con su contenido, el diafragma, pared abdominal. También hablamos de la pelvis, de los órganos pélvicos y de los músculos del piso pélvico, finalmente. Perfecto, así que no es un complejo, no es un espacio tan simple como a veces dice, bueno, suelo pélvico, piso pélvico, sino que lo componen muchos huesitos, músculos, ligamentos. Sí, cuando nosotros en realidad, bueno, si pensamos en el suelo pélvico solamente, sí son esos músculos, pero no podemos abordar desde la rehabilitación o desde pensar en las disfunciones solo pensando en esos músculos, sino que tenemos que pensar en todo ese complejo abdomino-lumbo-pelvi-perineal, que es el que en su interacción genera las disfunciones o el correcto funcionamiento. Perfecto, ¿y cuáles son esas funciones del suelo pélvico? Las funciones básicas y que son tan importantes y vitales, ¿no? Sí, las funciones son varias. Tenemos por un lado lo que es la continencia de orina y también la eliminación de orina, ¿sí? Es decir, esos músculos tienen que poder contener durante la vida diaria y también poder relajarse para la eliminación cuando vamos al baño a orinar. También tenemos la continencia y la eliminación de materia fecal cuando vamos a defecar al baño y materia fecal y gases cuando estamos en lo cotidiano deberíamos poder aguantar y contener. También tenemos en lo sexual, sí, el poder tener penetración. Si uno desea tener penetración, la vagina se tiene que poder distender para esa situación y también para hacer estudios ginecológicos como el PAP, la colposcopía, ¿sí? Una ecografía que necesitemos hacer, para usar la copita menstrual o el tampón también, por supuesto. Y en el orgasmo, en la excitación, también participa la musculatura del suelo pélvico generando esa congestión a nivel del clítoris, y en el momento del orgasmo esas contracciones repetidas que sentimos son muy importantes. En el embarazo el suelo pélvico contiene y trata de dar sostén desde abajo a todas esas estructuras que están en crecimiento, y en el momento del parto dar lugar para el nacimiento del bebé, si es un parto vaginal, ¿sí? Y si es una cesárea también se ve afectado el suelo pélvico, pero bueno, ahí no tiene una función en el momento del parto, ¿sí? Y cuando hacemos ejercicio y demás, el suelo pélvico debería ayudar a aumentar la continencia, ¿sí? Tanto en los esfuerzos diarios como en el ejercicio físico, debería contraerse en esos momentos de esfuerzo para aumentar la continencia frente a esos aumentos de exigencia
que le damos. Perfecto, o sea, tiene que estar fuerte pero flexible para Tal que cual. esté en equilibrio, diríamos, ¿no? Tal cual, cuando pensamos en un piso pélvico saludable no es solo fuerza, 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 sino que tenemos que lograr un músculo saludable, que es un músculo que pueda resistir, pero también pueda estirarse, pueda dar lugar y pueda relajarse, que en realidad es como todos los músculos del cuerpo, ¿no? Exacto, y lo importante es que ahora se le está dando un lugar en todas las clases, en los entrenamientos, que ya hay profesionales que pueden tratarlo cuando algo no está funcionando como debe. Así que hemos avanzado muchísimo en todo esto en el campo del ejercicio físico y la salud. Y cuando todo eso que comentamos recién no está funcionando de manera correcta, que bueno, si bien ahora estamos puntualizando en el embarazo y posparto, pero sabemos que puede ser una mujer menopáusica, un hombre, una mujer que hace mucho ejercicio físico, o sea, ¿qué disfunciones puede haber en general y después puntualizamos, ¿no?, en el embarazo y posparto? Bien. Una de las disfunciones más conocidas y más frecuentes es la incontinencia de orina, que es la pérdida involuntaria, aunque sea una gotita de orina en cualquier circunstancia. Ahí, según la circunstancia en la que se da, lo vamos a clasificar, si es una incontinencia de esfuerzo, cuando sea frente a esfuerzos físicos, o toser o estornudar, y también puede ser una incontinencia de urgencia, por ejemplo, cuando nos pasa que vamos corriendo al baño y antes de llegar al inodoro se escapa esa gotita o esas gotitas. Hay un montón de otras circunstancias donde se puede dar, pero a rasgos generales son esas. Después tenemos también la incontinencia de gases o incontinencia fecal, ¿sí?, que es la pérdida involuntaria de gases o de materia fecal cuando no estamos en el inodoro sentados listos para poder defecar. Tenemos disfunciones a nivel sexual en cuanto al dolor en las relaciones sexuales o la imposibilidad de tener penetración, y también la dificultad de llegar al orgasmo a veces tiene cierta relación con debilidad del piso pélvico. Tenemos el prolapso, que es el descenso de alguno de los órganos pélvicos en general se da a través de la vagina, y podemos sentir como el útero está descendido, o la vejiga o el recto, que ocupan lugar en la vagina y entonces empiezan a generar algunos síntomas. Tenemos en hombres también se da la incontinencia de orina, muchas veces se da después de la cirugía de próstata, pero se puede dar en otras circunstancias también. El dolor constante a nivel del ano, a nivel de la vulva, ¿sí?, que es la vulvodinia, que no tiene por qué estar relacionado solamente con lo sexual, sino que si me pongo un pantalón ajustado quizás me duele, estoy mucho sentada, aparece el dolor, ¿sí? Y algunas disfunciones que tienen que ver con compresiones nerviosas, como el síndrome del nervio pudendo, que se da por esfuerzos repetitivos mal hechos o por otras circunstancias. Hay una compresión del nervio que inerva la parte de piso pélvico y órganos pélvicos, y aparece esa sensación, en general lo refieren como estar sentados encima de un cactus, los pacientes y las pacientes, ¿sí? Y cuando pasan mucho sentado aumenta el dolor y demás. Bueno, bastante molesto, ¿no? Sí. Y cuando pasan todo esto, estas disfunciones, ¿no?, que nos acabas de comentar, obviamente que cada una debe tener un nivel diferente, una intensidad diferente. Se hace una evaluación del suelo pélvico, que desde embarazo activo insistimos muchísimo, que en el embarazo se debería, previo al embarazo, ¿no?, porque todas las mujeres nos deberíamos, como nos vamos a chequear los dientes al odontólogo, los ojos al oftalmólogo, ir a chequear ese suelo pélvico por lo menos una vez al año, a ver cómo está, ¿no?, sobre todo cuando hacemos ejercicio físico de impacto, o van pasando los años que estas hormonas van actuando. Pero en el embarazo y posparto es casi obligatorio, ¿no?, una visita a la fisioterapeuta, a la kinesióloga, especialista en suelo pélvico, que haga esa evaluación y después, bueno, un tratamiento si se necesita. Se van a evaluar, encuentran alguna de estas dolencias, alguna de estas disfunciones, ¿y qué se hace? ¿Qué tratamientos hay? Desde lo básico hasta, diríamos, lo más complejo. Bien, obviamente, bueno, el tratamiento va a depender de la evaluación y de la disfunción. Tenemos disfunciones que tienen más
que ver con una debilidad como la incontinencia, como suele ser, no es que siempre es así, pero suele ser la incontinencia de orina o el prolapso, y disfunciones que tienen que ver más con el aumento de tensión, como el dolor, por ejemplo, en las relaciones sexuales o la imposibilidad de tener relaciones sexuales. Entonces va a depender un poco de si nuestro objetivo es más fortalecer o activar el piso pélvico, o nuestro objetivo es lograr relajar, que en general las pacientes con tensión tienen debilidad, pero primero tenemos que poder soltar esas tensiones para poder empezar a fortalecer. Pero en general, si hablamos, por ejemplo, de las disfunciones que más se dan en el embarazo y posparto, que son la incontinencia de orina y el prolapso, ¿sí? Y por supuesto la diástasis abdominal, que no la nombramos, pero también es una disfunción que nosotros trabajamos porque ocupa lugar en ese complejo abdominolumbo-pelviperineal. Lo que hacemos es primero empezar a activar, ¿sí? Cuando logran contraer, empezamos a fortalecer y relajar, entrenar ese piso pélvico, ya sea con estímulo manual, es decir, nosotros evaluando intracavitario, decirle, bueno, contraer, relajar y coordinando con la respiración, y después también usamos distintas herramientas, como por ejemplo el biofeedback, que es un equipo que se introduce un dispositivo que sensa la actividad muscular en la vagina y nos permite ver en la pantalla cómo contraen y cómo relajan, con un gráfico o con juegos también se puede hacer, ¿sí? Según lo que vaya necesitando la paciente en ese entrenamiento. En realidad hacemos un entrenamiento de esa musculatura, pero coordinándolo con la respiración, coordinándolo con los esfuerzos, viendo en distintas posiciones y viendo precisamente qué pasa con esa musculatura, si puede mantener la contracción en el tiempo, si necesita entrenar contracciones rápidas y demás. A veces hay mucha debilidad o no logran contraer de ninguna manera con las 1000 formas que probamos, y entonces necesitamos usar la electroestimulación, que a veces la usamos aunque tengan fuerza porque tiene un montón de beneficios, pero la electroestimulación obviamente da un poco de miedo pensar en electroestimulación en la vagina, pero se usa una corriente que es apta para la zona, que se va subiendo la intensidad según la tolerancia de la paciente, ¿sí? Y lo único que se siente es raro porque se siente como los músculos se contraen sin nuestro comando, pero no duele, no molesta, no nada, y en caso de que moleste se buscan otros parámetros de la electroestimulación para lograr que sea cómoda y que podamos fortalecer la musculatura. ¿Sí? Y la electroestimulación tiene un montón de beneficios a nivel de mejorar la circulación en la zona, de lograr una hipertrofia en los músculos mucho más rápido que si esperamos todo el proceso de entrenar el músculo, ¿sí? Y como es una zona que muchas veces no tenemos nada de conciencia, hay que trabajar un montón, y a veces cuesta tanto que necesitamos que sientan la contracción para poder conectar con esa musculatura. Por supuesto que trabajamos también la conciencia de la zona con distintos elementos, técnicas como la autonía o ejercicios de conciencia o posturas que facilitan o favorecen la conciencia de la zona. Y después tenemos el uso de bolas chinas, pesas vaginales, tenemos el ecógrafo como para ver qué pasa con los órganos cuando contraemos o cuando hacemos mal los esfuerzos, que eso es un muy buen biofeedback también, porque ven cómo cuando no contraen anticipado el esfuerzo, por ejemplo, si van a entrenar, cómo empujan la vejiga o el útero hacia abajo. Entonces da mucha información de, eso está pasando con mis órganos dentro mío, entonces sí tengo que contraer para contener. Y después vamos sumando todas esas herramientas, las usamos en distintas posturas, porque primero se empieza en la camilla, pero la paciente no vive acostada en su cama. Entonces tenemos que hacer una transferencia de eso a las actividades o a actividades similares a sus actividades de la vida diaria. Exacto, transferírselo para que sea lo más funcional posible, y toda esta batería, ¿no? Estos juguetes, ¿no? Que acabas de nombrar, por supuesto que se va eligiendo lo mejor para cada paciente, porque no todo es para todos. A veces está muy de moda que las bolas chinas, todo bolas chinas, o todo hipopresivo, o todo algún equipo nuevo que ha salido, y la realidad es que volvemos al inicio de la conversación, esa evaluación tan necesaria para ver qué es lo que necesita cada paciente, ¿no? No generalizar tanto. Así que genial. Y nombraste que, por supuesto, ese complejo que decíamos tenía esa diástasis, ¿no? Que también hemos tenido un episodio exclusivo de diástasis, pero no hay que
sacarla de este complejo que es tan integral todo, y el diafragma también, ¿no es cierto? Que no lo hemos nombrado, pero que a veces está tan contracturado y eso va a repercutir en el suelo pélvico. ¿Qué podemos hacer con ese diafragma que a veces notamos, sobre todo en el embarazo, que está como muy tenso, que ya venía de antes, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Y lo primero es usar algunas técnicas que en general son manuales o ejercicios con distintos elementos como para lograr liberar ese diafragma. A veces la postura puede ayudarnos, por ejemplo, si estamos en bipedestación es mucho más difícil reprogramar el diafragma, que a veces ir acostados o a posturas con la pelvis un poco para arriba nos ayuda a darle lugar a ese diafragma para que pueda estirarse y volver a funcionar adecuadamente. Es importante trabajar en la respiración, pero obviamente nosotros cuando respiramos no estamos pensando en cómo lo hacemos, entonces se hacen algunos ejercicios, pero principalmente trabajamos manualmente o con posturas de elongar y dar lugar para que ese diafragma, en realidad lo que tenemos que hacer es reprogramar la forma en que funciona, porque por el sedentarismo, por el estar mucho sentados, y las posturas que adquirimos para poder estar en contra de la gravedad con la falta de costumbre que tenemos de estar en contra de la gravedad por nuestros propios medios, hace que nos agarremos del diafragma para poder mantener esas posturas. El estar mucho sentadas y medio colapsadas sobre nosotras mismas hace que el diafragma no tenga lugar a donde expandirse, entonces se queda corto. Y como todo músculo, necesita poder moverse en todo su rango de movimiento para estar saludable. Entonces, buscar esas posturas que facilitan ese moverse en todo el rango, ¿sí? Aunque sea un ratito, como para darle, porque bueno, en el embarazo lo que pasa es que el que nos hace presión es el bebé, ¿sí? No es solo la postura, pero bueno, dentro de todo buscar posturas donde le demos un poco más de lugar, y en los ejercicios, en la rehabilitación, en las clases de actividad física, también buscar momentos o posturas donde le demos más, tenga un poco más de espacio para moverse en la mayor amplitud posible en esas circunstancias. Sí, nosotros desde las clases hacemos muchísimo hincapié en todo lo que es el trabajo postural y respiratorio, porque es la base para poder hacer cualquier ejercicio bien, con carga, sin carga. Si no estamos bien posicionadas, diríamos, no, va a ser perjudicial el ejercicio y no tiene sentido realmente. Pero la importancia que tiene de movilizar ese diafragma, de estirarlo, ¿no? De alguna manera, eso va a repercutir de manera positiva en el suelo pélvico, que van a trabajar con sinergias también, así que... Sí, trabajan juntos, y cuando el diafragma está tenso, lo que pasa, cuando nosotros tomamos aire, el diafragma baja, y cuando largamos el aire sube. Cuando está tenso, en general queda rígido hacia abajo, entonces está de manera constante empujando ese suelo pélvico. Si a eso le sumamos los esfuerzos mal hechos, o le sumamos el peso que se suma en el momento del embarazo, y la pared abdominal que pierde un poco de función porque se va estirando y va dando lugar a ese bebé, entonces todo eso hace que el piso pélvico esté en mucha desventaja. Entonces, si nosotros fortalecemos, relajamos, hacemos que el piso pélvico esté súper saludable, pero no reprogramamos ese diafragma, de manera constante va a terminar fatigando al piso pélvico y va a volver a fallar. Entonces es súper importante que lo flexibilicemos, que le demos lugar, ¿sí? Y obviamente usamos, cuando hay mucha tensión, tenemos que usar técnicas manuales para lograr liberarlo y que tenga la capacidad después de moverse en toda su amplitud, porque por más que le demos lugar, si el músculo está tenso, es difícil. Entonces tenemos que abordarlo de todas esas formas, pero sí, es súper importante, y si no se abarca el diafragma, en general la rehabilitación es muy a corto plazo. Si te ha gustado este episodio, recuerda por favor darle clic al botón de seguir. También nos puedes dar unas estrellas, comentarios y compartir con tus amigos. Te espero en el próximo episodio y en las redes sociales de Embarazo Activo.